¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa, Cita Previa. Hoy les vamos a contar todas las novedades del Congreso de la Sociedad Española de Retina y Vitrio que se va a celebrar este próximo viernes aquí en Burgos. Estaremos con las coordinadoras de esta sección del Hospital Universitario de Burgos, pero hoy también tenemos nuestra sección emocional. Vamos a cuidar esa salud emocional con el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León y les contamos la alarma que se está creando en la nutrición debido a la obesidad infantil. Hace poquitos días se ha celebrado el Día Mundial de la Alimentación y los expertos pues ven un problema que hay en la sociedad y sobre todo desde la infancia. Les hablamos de la obesidad infantil. Con datos, 4 de cada 10 niños de entre 6 y 9 años tienen obesidad infantil en España. Es cierto que tras el confinamiento el 90% de los niños ha aumentado su peso y la obesidad infantil pues sabemos que, que lleva en el futuro a una serie de problemas, de enfermedades crónicas y de acortar también la esperanza de vida. Las consultas de nutrición se han disparado con los pequeños y para ello esta tarde tenemos con nosotros aquí en plató a Ana Maté. Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Verónica, muy bien. ¿Os estáis dando cuenta en los últimos meses que hay un problema, ¿no?, en la infancia, Ana? Pues sí, se está viendo muchos niños con sobrepeso, incluso niños que llegan a la obesidad, de lo cual, hay papás que se dan cuenta y vienen por ellos mismos, pues porque ven que, que sus hijos están saliendo un poco de los niveles normales, y hay otros padres que, cuesta ver el que tu hijo pueda tener un pequeño sobrepeso y vienen encauzados porque en una revisión pediátrica, el pediatra les alarma de que el niño está por encima de los índices normales y que es necesario que pierda un poco de peso. Sí que hemos visto que antes teníamos niños, pero una minoría, y ahora, desde después de pandemia hemos visto que la verdad que ha aumentado bastante. Hay niños de 6, hay niños de 8, pero los que más tenemos entre 8 y 13 yo creo que es lo que más destaca, dentro de que hay niños bastante pequeños, que estamos hablando de 6 a 8 años, es una minoría, pero les hay. ¿Qué está influyendo en este problema? Porque no solo hablamos que durante el confinamiento es cierto que la dieta al final de todos, ¿no?, varió, pero no solo es la dieta. No, por supuesto que no. A ver, no obstante, ya existía una obesidad antes de que comenzara la pandemia. Lo que pasa que la pandemia yo creo que es algo que ha agravado. ¿Por qué? Pues porque los niños al final han hecho una vida totalmente sedentaria. Se paró totalmente la actividad, lo cual es necesario ellos para su propio desarrollo, tanto físico como intelectual. Estaban todo el día, al final, sin hacer nada, con las maquinitas o las consolas en casa, y a eso se agravó el que todos cambiamos un poco los hábitos debido a la situación que vivimos y aumentamos mucho la ingesta de alimentos que son muy calóricos. Al final esto ha hecho que los niños, que es en los meses de confinamiento, hayan incrementado incluso 3 kilos, o sea, a kilo por mes. Estamos hablando que, claro, muchísimo. 3 kilos en un niño no es 3 kilos en un adulto, estamos hablando que en un adulto igual la repercusión son de 4 o 5 kilos. ¿Eso qué es lo que hace? Pues que igual en periodos que sean más adultos, siempre y cuando estemos hablando de un pequeño sobrepeso, le puede llevar a padecer patologías como es hipertensión, problemas cardiovasculares o diabetes tipo 2, de lo cual los niños que llevan una obesidad extrema ya se están dando casos de niños que ya tienen una prediabetes o que tienen la tensión muy elevada. Entonces eso, como tú bien has dicho, acorta los años de vida y eso al final va a hacer que la salud de cara a cuando sea adulto sea mucho peor. Has comentado cómo llegan, ¿no?, los niños a consulta, derivados principalmente de los pediatras, ¿no? Sí. Cuando los padres pueden decir, considero que tengo que llevar, ¿no?, a mi hijo a un experto en alimentación. Claro, porque al final yo creo que los padres, y yo creo que todos nos incorporamos, a veces no lo agravamos en el sentido de tienen que crecer, ya perderá un poco de peso, entonces no le damos la importancia que realmente la deberíamos de dar. Cuando llevamos a una revisión que le corresponda por su edad, es donde, por ejemplo, ahí ya nos alerta al pediatra a decir, oye, este peso está por fuera de los niveles que le corresponde y tiene que perder algo de peso, por tanto, hay que controlarle las raciones o cantidades o te estipulan el que le lleves a un especialista. Hay padres que intentan controlar las cantidades en casa, pero cuando ve que no son capaces, lo que hacen es derivar a un especialista para que también le explique al niño de una manera la importancia que tiene el llevar una alimentación saludable, porque al final
los niños son muy vulnerables, quiere decir, ellos no son conscientes de la repercusión que tiene el llevar una mala alimentación o no realizar ejercicio físico el día de mañana en su salud. Entonces, hay que hacerles ver la importancia que tienen y que lo vean como una reeducación alimentaria, como una manera de aprender a comer, no como una restricción, que es lo que nos han inculcado a todos en cuestión con la palabra dieta. Entonces, hay que hacérselo ver de una manera sencilla, en la cual pues que ellos no pasen hambre, pero empiecen a adquirir ciertas costumbres que les beneficien para el día de mañana. Cuando te llegan a consulta, lo que has comentado, ¿no? Al final no es una dieta, sino unos cambios, ¿no? de hábitos. ¿Qué tienen que cambiar la mayoría de los niños? Pues al día de hoy socialmente los niños comen muchísima bollería, muchísimas chuches, aportes de azúcares elevados. A ver, yo no digo que no se pueda consumir, pero todo tiene que ser de forma moderada. Está claro que, a ver, sería perfecto que todos los niños desayunen, como podemos leer y ver en otros medios, pan con aguacate, pan con tomate, pero estamos hablando que no todo el mundo es capaz de comerlo, incluso los adultos. Entonces, podemos adaptarlo de que ellos puedan comer unas galletas que sean la menor cantidad de grasa posible o que se pueda elaborar en casa y ellos sean partícipes de ello. Hacérselo ver de una manera que sea más permisiva y dentro de las grasas o azúcares que aportes en esa ingesta, pues intentar redistribuirlo con el resto del día. Entonces, no verlo restrictivo, sino verlo como una manera de organizarse de cara a cómo se organizan ellos de forma diaria. Entonces, si los niños son de comer dulce, intentamos adaptarlo a ellos, sí que intentamos estipular pues que en la media mañana y media tarde pues puedan llevar un embutido, pero, o sea, un bocadillo, pero no siempre de embutido magro, pues poder jugar igual con un poquito de aguacate en el caso que les guste, o jugar con un poquito de queso, o que lleven frutos secos al cole cuando ya tengan 6, 7 años, o jugar con fruta, que al final es lo más saludable. Entonces, el que tú se lo vayas alternando, ellos no lo ven como una restricción muy grande y llega un momento que se llegan a habituar a ello. Entonces ellos llegan a un momento que lo piden, ya no es que tú le digas que lo tienen que comer, sino que ellos dicen, pues en vez de 3 días me puedes meter 4 frutas. Entonces al final es generar hábitos, ni más ni menos. Sí, al final en los colegios hacen también, ¿no?, mucho hincapié en las meriendas, en los almuerzos, hay que llevar frutas, y en los bocadillos de pan, ¿no? Hay que recuperar eso. Pues a ver, el pan lo que hace es que dedican tiempo a la masticación. Entonces hay unas edades, las que estamos hablando, que se forman en la lactoescritura, entonces es necesario que ellos dediquen tiempo a la masticación y cosas duras, como nosotras de pequeña que te das una manzana o el pan del día anterior. ¿Qué hacemos? Por la cosa de que almuerce, pues le doy el yogur bebible, le doy el bocadillo de pan Bimbo y les estamos haciendo como padres un flaco favor. Entonces también es verdad que desde el cole lo inculcan, pero yo que tengo hijos, más debería inculcar el tema de en vez de 1 o 2 días fruta, pues que tenga que ser 3 días fruta, un día frutos secos y tan solo un día bocadillo, o que un día opción libre de que cada niño lleve lo que quiera. Pero yo, por ejemplo, hablando en mi caso, es un día solo fruta, entonces se ven obligados tan solo un único día a que ese día es el que tiene que consumir fruta en el recreo, que si ven al resto de los compañeros, pues al final es algo que lo haces porque copias. Yo creo que desde el cole se debería de inculcar un poquito más el tema de los hábitos en la alimentación. ¿Qué pautas les das a los padres a la hora de elaborar un menú, Ana? Porque no solo hablamos que ese aumento de peso está derivado, bueno, pues por la bollería y por las gominolas, ¿no? A lo mejor se peca mucho de hidratos de carbono, no lo sé. Y las costumbres culinarias que se utilizan en cada casa. A los niños les estamos poniendo cantidades para que los papás sepan qué raciones van acorde pues, al peso y la altura de sus hijos, para que vean esto lo come de forma eficiente o esto lo come de forma excesiva. Sí que es cierto que el 50 o 60% de las kilocalorías que consuman de forma diaria, la base de su alimentación tiene que ser legumbre, tiene que ser cereales, en este caso el arroz o la pasta y la patata. Entonces, todo eso ya es a complementar. De lo cual, los siguientes son las grasas, pues hay que intentar no abusar de los guisos y rebozados, pero se pueden meter perfectamente y siempre tienen que dar pequeña prioridad, siempre y cuando se pueda, porque no todos los niños lo consumen, a las verduras. ¿Que los niños no consumen la verdura en entero? Pues en puré, y si no, intentar que esa legumbre o ese arroz o esa pasta, algún día a la semana vaya acompañado de esa verdura. Al final lo que le damos es unas directrices de que los niños al menos 2 o 3 días se podría consumir más, tienen que consumir legumbre, un día arroz, un día pasta y el resto verdura, las cuales podemos unificar a fécula, patata, que es mucho más sencillo para que ellos lo consuman, porque la patata suele ser algo que todos los niños consumen bien. Y luego ponerle su ración de proteína. Proteína puede ser tanto animal como vegetal, que luego también tenemos papás que son vegetarianos. Por tanto, lo que quieren es inculcar esos hábitos a sus hijos, pero saber que están cubriendo sus necesidades nutricionales. Entonces, al final también les sirve como aprendizaje para ellos. Entonces, en lo que podemos diferenciar la alimentación de un adulto de un niño es estipularle más o menos la media mañana y la media tarde, que a veces los adultos, pues por razones laborables o por tiempo no lo realizamos, a ellos sí que se lo estipulamos para regular su metabolismo. Entonces las directrices son muy sencillas, la alimentación es como la de un adulto, pero siendo un poquito más permisivo con ellos. Claro, ¿qué hacer también con, bueno, pues con niños que puedan día sí día no comer, bueno, pues bollos, gominolas?
cómo pueden gestionarlo, ¿no? Los padres, al final, yo creo que los cuerpos también les está pidiendo, ¿no?, ese tipo de alimento. Es que cuanto más azúcar comamos, pero ya niños o adultos, el cuerpo más nos va a pedir. Entonces, esos hábitos hay que quitarles poco a poco. Tú no le puedes decir de repente a un niño no puedes comer ningún dulce, sino que lo vean más como premio, o un día al cole puedes elegir qué es lo que llevas de almuerzo, o el fin de semana que estás con tu familia o con tus primos o amigos, pues ese día vamos a hacer pizza o tienes tu bocadillo de nocilla. Que no pasa nada por consumirlo un día, o sea, no estamos hablando de que ahora de repente hay que eliminar ciertos alimentos. Yo he consumido, yo creo que todos hemos consumido bocadillos de nocilla de pequeños, pero si al final tienes unas buenas costumbres y unos buenos hábitos, eso no va a tener una repercusión a nivel de salud el día de mañana, que es lo que buscamos con la alimentación. Ya no tanto un físico, que puede ser importante, porque también hay muchos niños que vienen a consulta, mira, eso no lo había dicho, que debido al bullying que sufren en los colegios. O sea, ya no una repercusión de tengo un sobrepeso, mi mamá me ha dicho o el pediatra me ha dicho, sino se ven acomplejados por cómo los niños de sus clases o de su colegio se meten con ellos por el sobrepeso, porque tú no puedes jugar porque no corres. Ellos psicológicamente les acaba afectando y es algo que ellos solicitan a los papás. Es en una minoría, pero cada vez se están dando más casos. Pues Ana, gracias por habernos dado estos rápidos, ¿no?, consejos, y bueno, pues a gente que nos pueda estar viendo, pues es mejor atajar, ¿no?, el problema, que no pasa absolutamente nada por acudir a expertos de la alimentación, que al final todos aprendemos de ello. Totalmente. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Vero. Vamos a ver ahora una noticia. El sindicato de enfermería SATSE ha denunciado el trato desigual que se está dando al colectivo de enfermería en el Hospital Universitario de Burgos. ¿Qué pasa? Las que acceden a una plaza fija tras las oposiciones. Las acaban de finiquitar las vacaciones y los excesos de jornada, una situación, aseguran, que solo ha ocurrido aquí en nuestra ciudad. Las enfermeras y enfermeros que acaban de acceder a una plaza fija tras las oposiciones del 2019 ya no podrán disfrutar sus vacaciones y permisos pendientes este año. Así lo ha decidido la gerencia del UBU, finiquitar a 150 profesionales que ya estaban ocupando esos puestos de manera interina. Hay unos excesos de jornada que son importantes, que incluso habrá en servicios que asciendan hasta las 100 horas de excesos de jornada. Según marca la normativa europea, lo que prima es el descanso del trabajador. El sindicato SATSE denuncia que es la primera vez que ocurre algo así en la comunidad. Su secretaria provincial asegura que el hospital quiere ahorrarse el gasto que supondría contratar a otras enfermeras para sustituirlas esos días. Desde la gerencia del complejo asistencial defienden esta decisión para que el personal que llega ahora de otras gerencias y que asciende a 87 enfermeras estén en igualdad de condiciones. La desigualdad está encima de la mesa siempre que se les está tratando diferente a nuestras enfermeras al trato que están ofreciendo a sus enfermeras el resto de gerencias de Castilla y León. El sindicato pide a la dirección que retire esta decisión y haga también esa parte de conciencia profesional que les pertenece como gerentes y como gestores y puedan echar marcha atrás. Su asesoría jurídica está disponible ya para tomar las medidas que sean oportunas. Y cambiamos de tema. Hace año y medio que se tuvo que cancelar, con ese inicio que no queremos casi ni recordar del confinamiento, pero después de ese año y medio por fin vemos ya esa normalidad, y este próximo viernes se va a celebrar una nueva edición del Congreso Anual de Retina y Vitrio de la Sociedad Española. Vamos a hablar con dos de las coordinadoras de este congreso, que hablé yo con ellas, pues fíjense, parece que ha sido hace un siglo, pero no ha pasado tanto antes de ese confinamiento. Nos vamos al Hospital Universitario de Burgos con Lourdes Macías y Nuria Jate de la sección de Retina y Vitrio. Chicas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Hola, buenos días, Verónica. Trabajando un poquito. Pues nada, os agradezco estos minutitos que nos concedéis, pues para saber, para conocer qué es lo que va a ocurrir este próximo viernes en el Fórum Evolución, porque pues se van a tratar temas muy relevantes de la oftalmología. Contadnos. Bueno, pues por fin se ha conseguido que el Congreso de la Sociedad de Retina Vitrio del año 2020, que efectivamente también se realizó de forma virtual luego en el mes de mayo, pero que por fin sea presencial. Entonces es un formato mixto,
presencial, que aproximadamente vendrán unos 500 o 600 oftalmólogos, y luego también virtual. Y bueno, pues ahí no sabemos exactamente, pero serán por lo menos 400, 500 plazas. Entonces, estamos ilusionadísimos de que por fin hayamos podido retomar, entre comillas, un poquito más la vida habitual que teníamos antes de esta desgraciada pandemia. Y vais a tratar temas como pues los últimos avances tecnológicos, ¿no?, para el diagnóstico y el abordaje de las principales enfermedades de lo que son la retina, pero vais a tratar temas que no se iban a dar, ¿no?, antes de la pandemia, pero que el COVID nos ha traído nuevas enfermedades que estáis viendo, ¿no?, en consulta. Sí. Pues efectivamente, porque si vemos ahora el programa del Congreso, algunas cosas van a ser muy parecidas, como son los últimos avances tecnológicos, tanto a nivel médico como a nivel quirúrgico, pero curiosamente, igual casi una mañana se va a dedicar a todos aquellos problemas que se han creado a raíz del COVID, tanto a nivel de consultas, a nivel de quirófanos, como lo que verdaderamente luego ha afectado la enfermedad a los pacientes, sobre todo fenómenos vasculares. La retina es un órgano con muchísimos vasos y entonces hay muchísima patología que se ha podido ahora ver a raíz de la epidemia de la pandemia del COVID-19. Últimos avances también, que lo vamos a tratar porque nosotros vamos a estar en ese congreso y la próxima semana pues vamos a poder desarrollar algunos de estos temas interesantes, ¿no?, que nos estáis comentando, pero vienen expertos, yo diría eminencias, ¿no?, a nivel mundial, como es un cirujano. La lectura más importante será por el doctor Stanislao Riccio, que es un oftalmólogo italiano, experto en retina y que va a hablar de distrofías hereditarias, que son enfermedades de la retina genéticas. Entonces, la importancia de este tema hoy en día, que es una enfermedad que conocemos desde hace años, es que existe ya una terapia génica para un cierto tipo de enfermedades que cumplen unos requisitos, que tienen cierto gen positivo y que se pueden tratar mediante cirugía con un implante intraocular para mejorar la calidad de visión de esos pacientes. Y es uno de los avances más importantes que se va a tratar en esta reunión. Pues Nuria, Lourdes, muchísimas gracias por habernos atendido, que salga todo bien, que seguro que sí, y bueno, pues un placer teneros y vuelvo a repetir que la próxima semana desarrollaremos alguno de esos temas que se van a evolucionar ahí en el Congreso. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenas tardes. Y vamos ahora a finalizar ya nuestro programa pues con el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. Vemos la cabecera y en un minutito está con nosotros aquí Luis Ángel Romero. Hoy nos vamos a centrar en las enfermedades crónicas, todos aquellos pacientes pues que sufren ese dolor continuo a lo largo de su vida, y es que en torno al 70% de los pacientes crónicos experimentan síntomas depresivos debido a su enfermedad, como puede ser el cansancio, la tristeza, problemas de sueño y apatía. Vamos a ver cómo influyen pues estos síntomas en nuestra salud emocional. Luis Ángel, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y bienvenido. Bueno, pues ¿cómo afectan las emociones, Luis Ángel, las enfermedades crónicas? Bueno, pues las emociones, muchas veces derivadas de la propia enfermedad, de la cronología, del tiempo que... Claro, eso es crónico, es para siempre, ¿no? Y el no saber enfrentar hace que efectivamente la sintomatología depresiva, ansiosa, sean un añadido más a la enfermedad. Claro, es un añadido más que implica, por ejemplo, en el caso de un diabético, pues muchas veces que le cuesta incluso salir a relacionarse porque, total, ¿qué va a poder comer? O una persona, por ejemplo, que sufre, que la enfermedad crónica cursa con dolor, pues obviamente el cómo salir con la gente pues le afecta
aún mucho más. Si tienes un problema respiratorio, pues nos pasa un poco lo mismo. ¿Cómo voy a ir yo con la maquinita a todos los sitios que no puedo irme casi ni de vacaciones porque tengo que trasladarme con un maletón, ¿no? Al final lo que ocurre efectivamente es que la calidad de vida, cuando las emociones no están bien gestionadas, influyen necesariamente en cómo se toman la medicación, si hacen el estilo de vida adecuado o no, con lo cual son dos factores que se interrelacionan, tanto, digamos, la enfermedad crónica en las emociones como las emociones en la propia enfermedad crónica y en la adhesión al tratamiento. Claro, al final esto genera estrés, ¿no? Algunas de las enfermedades que nos has dicho para la persona, y esto también hace que se agraven incluso los síntomas de esa enfermedad. Correcto, obviamente, un diabético que no lo tiene bien asumido, que le genera cierta ansiedad o tristeza, el hecho de no alimentarse como habitualmente se alimentaba, evidentemente le afecta generando más ansiedad. Y cuando tienes más ansiedad, si encima lo gestionas comiendo más, comidas lo que te llama el cuerpo cuando hay ansiedad, son comidas más calóricas, más azúcares, que es lo que pide más el cuerpo, pues obviamente agravamos aún más también la diabetes. Desde consulta, ¿qué pautas marcáis? ¿Cómo se pueden gestionar esas emociones? Ya sabemos que cada persona es un mundo, ¿no? Lo que primero nos tenemos que asegurar es que tiene bien aceptado lo que es la enfermedad, los cuidados y las limitaciones o no limitaciones, porque muchas veces las limitaciones son las que se ponen ellos mismos, ¿no? Porque ahora no puedo. Quizá el ayudarles un poquito de que ellos puedan entender que es una forma de vida distinta, pero no necesariamente limitante, ayudarles a enfocar esa parte es fundamental, que entiendan que las expectativas limitantes que hacen que lo vivamos aún peor, porque al final la profecía autocumplida, si yo digo que no voy a ser capaz de disfrutar de la vida, pues obviamente no hago nada por intentarlo. Pues ayudar un poquito a gestionar los pensamientos, muchas veces distorsionados sobre la enfermedad, sobre el cómo voy a vivir, que afectan necesariamente a las emociones de la depresión, incluso de la ansiedad, son determinantes. También les ayudamos muchas veces con ciertas pautas de relajación, cuando es necesario la relajación, o visualizaciones que le permiten proyectar su futuro de una forma más feliz, más autónoma, sin tanto sufrimiento, que parece que a veces ahí lo ven con una agonía que no siempre es propia de la propia enfermedad, sino de su vivencia, ¿no? Y luego, obviamente, ayudamos con pautas muy concretas sobre la asertividad, el cómo comunicar los síntomas, cómo poder hablar de la enfermedad sin que sea siempre una catástrofe, una discusión, por ejemplo, o cómo adecuarse al tratamiento o hacer ejercicio moderado, que en las enfermedades crónicas pues la gente incluso se abandona, se sienta más en el sofá y no se le da ahí, cuando en la mayoría de las enfermedades crónicas un ejercicio moderado es positivo, o sobre todo el hecho de la asertividad y la adhesión al tratamiento que se van, que bueno, que no pasa nada por cambiar ciertos pequeños hábitos, que los cambiamos cuando son necesarios y que mantenerlos en el tiempo incrementa el bienestar físico y emocional. Es bueno también que compartan experiencias con, bueno, pues personas o pacientes que les ocurre lo mismo. La expresión emocional yo creo que siempre es positivo, ¿no? Al final las emociones se gestionan en el sistema límbico y hace que demos vueltas y vueltas a algún problema que no sabemos muchas veces cómo resolver, entre otras cosas porque es crónico, ¿no? Sin embargo, cuando liberamos las emociones a través de la palabra, de compartir experiencias con otros, lo llevamos a esa parte, a esa zona del neocortes, donde podemos integrar las situaciones y el cómo abordarlo. Si yo además me veo empáticamente reflejado en el otro y el otro me cuenta cómo él lo ha gestionado de determinados puntos que me pueden ayudar, siempre es positivo. ¿Qué ocurre con las personas que no saben gestionar esa enfermedad y bueno, pues que al final un porcentaje, y lo hemos dicho antes, acaban en depresiones, ¿no? En enfermedades ya mentales? Claro, obviamente cuando tú no tienes claro el cómo abordar, no tienes aceptado esa enfermedad, lo que haces es que valores tu experiencia vital como algo negativo, desagradable, ¿vale? Y el futuro, como es crónico, lo anticipo también como negativo y nada va a cambiar, con lo cual los pensamientos de tristeza y depresivos van adelante. Con el tiempo, es crónico, además, cuando empezamos con sintomatología depresiva es frecuente también incrementar la sintomatología ansiosa por la propia rabia que me da tener que convivir con una enfermedad que me conlleva todas estas limitaciones, tal y como ellos lo viven,
que ya digo, que si lo enfocamos como una nueva normalidad, una nueva forma de vivir y ver qué sí que puedes hacer con tu forma de vivir. Con la diabetes, ¿qué te impide la diabetes? Lo único que tienes que tener unas pautas de alimentación muy claras y comer 5 veces, etcétera, ¿no? Pues esto yo creo que les ayuda mucho, ¿no? Y eso es lo que tienen que entender para poder gestionar de forma adecuada la parte física, ¿no? Pues Luis Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado, por darnos pues estas pequeñas pautas, y si no, pues ya saben que siempre está el Colegio Oficial de Psicólogos, que hay que acudir, ¿no? A los expertos, que son los que saben. Gracias. A vosotros. Y vamos finalizando ya saben que ayer se conmemoró el Día Mundial del Cáncer de Mama. Se mantiene esta patología hoy en día como la segunda en incidencia en España, con 33.835 casos nuevos el pasado año. El lema este año de la Asociación Española contra el Cáncer: saca pecho por las más vulnerables, una enfermedad que al final la van a desarrollar 1 de cada 8 mujeres a lo largo de su vida, y que el pasado año mató a más de 6.600 solo en nuestro país. Por ese motivo hay que seguir luchando por la investigación y por mejorar la calidad de vida de estas pacientes. Con este spot de la Asociación Española contra el Cáncer les dejamos. Más salud, ya saben, la próxima semana aquí, como siempre, en Cita Previa. Gracias por acompañarnos. Adiós. Es curioso. El cáncer nos afecta a todos por igual, pero no todos somos iguales frente al cáncer. No todos nos sentimos igual. Saca pecho y luchemos para que no se sientan vulnerables.